juntos y que podemos compartir su palabra. Aleluya. Estaba pensando en esta mañana, Señor, cómo presento la palabra en esta mañana. Y se me venía a la mente y al corazón, ¿qué le parecería o qué le pasaría a usted, mejor dicho, si en esta mañana usted recibiera en un sobre una invitación? Que usted recibiera un sobre y que en ese sobre hubiera una tarjeta y que lo invitan a tener un encuentro con horario y todo, y que en la firma de ese mensaje sea el Señor Jesús. Trate de pensarlo por un momento. En este día me quiero encontrar con vos. A tal hora, 13 horas. Firma el Señor Jesús. Que pudiéramos imaginarnos esa situación y ¿qué haríamos nosotros? Tendríamos la oportunidad de poder encontrarnos con Él y de poder recibirle, ¿no? Que el Señor nos plantee esta situación. Voy a ir a tu casa, Jonathan, a las 14. Voy a ir a tu casa. No voy a estar, dice. Y está en todo su derecho de decir sí o no. Y cada uno de nosotros está en su derecho de decir sí o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender o poder ver qué tremendo privilegio que tenemos de poder encontrarnos con el Señor. Que el Señor pueda y desee acercarse a nuestra vida y querer estar con nosotros. Y esto es lo que ocurre cada vez que tenemos una oportunidad de encontrarnos con Él, domingo tras domingo, célula tras célula, devocional tras devocional, momento que yo doblo mis rodillas y me encuentro con Él. Estoy respondiendo a una invitación. Estoy respondiendo a un momento especial y en ese momento especial quien va a llegar y quien va a venir es el Señor. Pero a veces no lo entendemos de esta manera. A veces termina siendo como una carga, cuando es un privilegio. Y el Señor me hablaba con respecto a que este es un tiempo en que Él nos quiere visitar. Pero tiene que encontrar corazones dispuestos. Lo ideal sería que el Señor pueda encontrar corazones dispuestos. Si Él nos quisiera visitar, ¿usted la recibiría? Amén. Esa respuesta, ¿no? Amén, aleluya. Sí, a veces tenemos esa respuesta inmediata, pero el tema es que a veces el Señor quiere encontrarse con nosotros en momentos donde tal vez nosotros no tenemos muchas ganas. Y ese es el tema, que Dios todos los días se quiere encontrar con nosotros. Todos los días Él quiere acercarse a nuestra vida. Y el Señor traía a mi corazón un texto que en realidad yo les contaba a los hermanos, es parte de lo que el Señor me permitió leer en la semana en el devocional, que se encuentra en Jeremías, capítulo 29. Una invitación de parte de Dios para un tiempo de visitación. Jeremías 29, del 4 al 10. ¿Lo encontró? Amén. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atentáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envíen, he dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra,
para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta el versículo 13, amén. Si alguien tiene otra versión, como siempre digo, la Reina Valera a veces utiliza un lenguaje bastante complejo. ¿A partir de qué versículo? Del 4 al 13. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Hasta el 13. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Qué tremendo sería el poder experimentar lo que Jeremías dice, ¿no? El poder clamar, encontrarlo al Señor, que nosotros oremos, haya una respuesta. Pero lo que nosotros podemos ver a través de este pasaje es que primero el Señor les habla, podríamos decir, a un pueblo que se encontraba en el exilio. A través del profeta el Señor les entrega palabras de ánimo, porque no era una buena situación. El pueblo había sido llevado al exilio, en esclavitud, y el Señor entrega palabras de aliento. Le entrega una palabra al pueblo y le dice que ellos tienen que orar en favor de esa nación donde ahora se encuentran. Y le dicen, traten de hacer lo mejor posible. No es la mejor condición, ¿no? ¿A quién le gustaría que de golpe, ¿no? Es como que tenga que abandonar su casa, su propiedad, su pertenencia e irse a otro lugar? No de la buena manera, porque ellos estaban siendo llevados en cautiverio. Si bien tenía o había cierta misericordia, podríamos decir, pero en definitiva tenían que dejarlo todo. Y la palabra de Dios era, tienen que ir, no se tienen que resistir. Ahora, había voces de profetas que decían, no, esto va a ser breve, no, vamos a resistir. Y el Señor, la palabra que daba a través de Jeremías era, no muchachos, las cosas están mal, vamos a ser llevados al cautiverio. No se resistan. Por eso a Jeremías no lo querían escuchar, porque no era la palabra que ellos querían recibir. Ellos querían que le hablaran de la bendición, que Dios iba a obrar, de que iba a ser tremendo el obrar de Dios. Pero el Señor dijo no. ¿Por qué? Porque la nación había pecado. La nación se encontraba envuelta en idolatría. Teniendo al Señor de su parte, habían comenzado a buscar y doblegaban su corazón a dioses ajenos, a ídolos que tenían las naciones de alrededor. Por eso el Señor dijo, esto es parte de lo que va a acontecer. Y el Señor le dijo, tengan paciencia a donde vayan, traten de fructificar, traten de continuar con la vida, ¿no? Y también les dice, oren por la nación donde van a estar. Y el Señor me hablaba con respecto al tiempo de la visitación. Y qué importante poder experimentar la visitación del Señor.
porque esa visitación, esa manifestación del poder de Dios llega en el momento establecido por Dios. Esto es lo primero que yo tengo que entender. Hay tiempos establecidos por Dios y a veces esos tiempos tienen que ver por las decisiones que nosotros tomamos. El pueblo había tomado muy malas decisiones, por eso fueron llevados al exilio. Ahora el Señor no dijo, bueno, no, porque nosotros tenemos a veces esto, ¿no? Bueno, Dios es bueno, Dios es tan bueno, Dios es amor, entonces yo le pido perdón y listo, ya está todo. Pero a veces hay que padecer las consecuencias de nuestras propias decisiones. El favor de Dios iba a estar en que ellos iban a ser prosperados por el Señor o cuidados, pero tenían que padecer el exilio. Aún así ellos tenían que orar por esta nación. Y el Señor les dijo que tenían que orar. Ahora el Señor traía de la porción que hemos leído. Dios tocó mi corazón con un principio. Y saben que esto yo después digo, Señor, ¿cómo lo trato de explicar? ¿Vieron cuando nosotros encontramos una especie de mensaje secreto? ¿No? Imagínense, un mensaje secreto donde para poder descifrarlo tiene solamente 2 letras. Y a partir de ahí usted genera una especie de código para poder descifrar. Y saben que el Señor a veces tiene esta forma de proceder. Y en el versículo 10, el Señor me mostraba una especie de código. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuándo iba a llegar la visitación? Cuando se cumpliera el tiempo establecido por Dios. Y acá es donde el Señor traía esto, que nosotros tenemos que aprender a entender, a reflexionar. Hay tiempos establecidos por Dios. Y por más que yo ore, por más que yo busque, por más que yo clame, hay veces que tenemos que pasar por esos tiempos establecidos por el Señor. ¿Amén? Amén. Como le decía, el pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Jeremías le escribe una carta que es parte de lo que el Señor le estaba diciendo. Y qué importante es poder comprender de que Dios a veces nos puede hablar al corazón, pero siempre también va a ser a través de su palabra. En este caso era a través de una carta escrita. Y como le decía, a veces nos toca padecer las consecuencias de nuestras pésimas decisiones. Y nos tenemos que hacer cargo. Ahora el Señor les dijo, a pesar de que van a estar en un lugar ajeno, van a tener que orar por esa nación. Y ¿saben qué, hermano? El Señor también me traía al corazón de que a veces nosotros podemos estar experimentando que haya gobernantes de los cuales no tenemos mucho agrado. Pero la palabra, ¿qué nos enseña? Que hay que orar por las autoridades. Si nosotros queremos vivir quieto y reposadamente y queremos que el Evangelio siga avanzando y siga extendiéndose, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nos guste o no nos guste los gobernantes que tengamos. ¿Amén? Amén. Por eso también es tan importante el momento y el tiempo de las elecciones. A veces, como iglesia es como, un feriado, no tenemos que ir a la iglesia, qué copado, me quedo durmiendo. Es un momento de orar para que los que asuman su lugar sean personas que el Señor levante y que sea puesto. Porque cuando el impío gobierna, ¿qué ocurre? El pueblo sufre. Ahora, si sube alguien que tiene mínimamente los principios de la palabra de Dios, va a haber un favor para el pueblo de Dios.
Por eso nosotros tenemos que estar atentos a esos tiempos. Y posteriormente, si yo no hice mi parte, y también confiar en que lo que ocurre es plan de Dios, tiempos establecidos por Dios, yo tengo que seguir orando. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando del Señor. Y el tiempo establecido por el Señor para que ellos volvieran era 70 años. Ellos tenían que esperar ese tiempo, tenían que buscar del Señor, tenían que tratar de hacer lo mejor posible. Pero Dios dijo, va a pasar este tiempo. Y algunos entran en una especie de controversia de cuánto tiempo fue, desde cuánto y hasta cuándo. Pero muchos opinan que al hablar de este periodo de tiempo estaba hablando de casi lo que duraba una vida. O sea, era un periodo largo, que era totalmente contrario a lo que los profetas, que no hablaban de parte de Dios, decían, que iba a ser algo breve, que iba a ser algo momentáneo. Entonces acá nosotros tenemos que entender, lo primero es que hay tiempos establecidos por Dios y durante ese tiempo el Señor va a tratar con nuestras vidas. ¿Por qué nosotros a veces no experimentamos esa visitación? ¿Por qué a veces nosotros no experimentamos ese favor de Dios que tanto anhelamos, que tanto queremos, que tanto deseamos? Porque hay un tiempo establecido por Dios y hasta que llegue ese momento, yo tengo que estar en una búsqueda intensa. Tengo que estar derramando mi corazón delante de la presencia de Dios. Hay algunos que cuando las cosas se ponen un poco complicadas, primero comienzan a quejarse. Después comienzan a hablar en contra del Señor. Y después terminan tirando la toalla y abandonan completamente los caminos del Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros podríamos llegar a aguantar o a soportar o padecer cierta situación? Y ahí es donde entra en juego nuestra fe. Por eso este es un tiempo de buscar del Señor, de fortalecer nuestra fe, de entender que este es el tiempo que la mejor inversión es buscar de Dios. Yo tengo que buscar de Dios porque no sé cuánto tiempo puedo llegar a estar pasando cierta situación. Hay tiempos de Dios. Yo tengo que comprenderlo. Ahora, durante ese tiempo, yo tengo que fortalecer mi vida en Dios. Porque si no, seguramente que me voy a desanimar. Voy a terminar renegando contra Dios. Y muchos están abandonando las filas. Recuerde que inevitablemente nos encontramos en tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos donde muchos están abandonando la fe. ¿Por qué? Y porque no ocurren las cosas que yo deseo, porque no pasa lo que yo estoy esperando, porque no sucede lo que yo estoy clamando y reclamando delante de Dios, ¿no? Y a veces nos agarra esos arranques de fe y pensamos que porque soltar la palabra, porque oramos fuerte, porque lloramos delante, y Dios se va a conmover. La palabra dice que lo que mueve la mano de Dios es la fe. Por eso yo tengo que fortalecer mi fe, porque no sé con exactitud cuál es el tiempo de Dios para su visitación a mi vida, a mi condición. Amén. Para el pueblo, en este momento específico de la historia, eran 70 años. El Señor dijo, hay un tiempo. Y como yo le decía, hermano, a veces Dios tiene como una especie, permítanme usar esta frase o esta palabra, códigos. Tiene códigos en los cuales Él se mueve, patrones donde Él a veces usa o utilizó en la historia y que a veces van a ser aplicables también para nosotros. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 15. Génesis 15, 13 y 14. Génesis 15, 13, 14 dice: entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero
y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacer los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Esta era la palabra que el Señor le estaba entregando a Abraham. Y le dijo, yo voy a levantar una nación, pero va a acontecer esto. Había tiempos que Dios estableció. ¿Por qué también acontecía esto? Porque ocurrían dos eventos paralelos en la liberación del pueblo de Egipto. Cuando el Señor liberó a Egipto, el pueblo de Dios estaba siendo libertado y experimentando el favor de Dios, pero Egipto estaba siendo juzgado por su maldad extrema, porque no doblegaba su corazón a Dios y se habían apartado y no querían saber nada con el Señor. Ellos tuvieron la oportunidad, por eso el Señor dijo, va a pasar un periodo de tiempo, pero va a llegar donde el pueblo va a ser libre, pero Egipto va a ser juzgado. Entonces el Señor se toma su tiempo, y durante esos tiempos el Señor realizó una especie de purificación. Comenzó a mostrarles lo que había en el corazón, porque a veces, siempre recuerdo a la mamá de Juan Pablo que decía, yo creía que creía, pero cuando me enfermé me di cuenta de que no creía. Y hay veces que nosotros es como que sentimos que creemos, pero en cuanto padecemos nos damos cuenta de que no hay fe real, que nos cuesta, que pensábamos que estábamos tan firmes y tan sólidos, pero cuando padecemos se nos viene todo abajo. Durante los tiempos que el Señor establece, Él comienza a tratar con nuestro corazón, nos comienza a mostrar cómo nosotros estamos. Y a veces es necesario que el Señor nos muestre cómo nosotros estamos, que no estamos tan bien como nosotros creemos. Porque seamos honestos, muchas veces vivimos nuestra vida como que nosotros no sabemos todo, como que nosotros hacemos y deshacemos de nuestra vida porque es nuestra. Pero el día que yo le entregué mi corazón a Cristo, mi vida ya no es mía, es de Él. Por eso yo no puedo vivir como a mí se me antoja, yo vivo conforme a lo que Dios estableció. Y tengo que fortalecer mi corazón en eso, a apegarme a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Fortalecer mi corazón y comenzar a hacer una especie de purga. ¿De qué? De la vieja naturaleza. ¿O usted cree que la vieja naturaleza se va de la noche a la mañana? ¿O no le pasa a usted durante la semana? Porque el día domingo es como que nos esforzamos para ser creyentes. Ponemos la mejor cara, pero durante la semana, ¿no se le vuela de vez en cuando la paloma? ¿No lucha con la carne? Pasa en otras iglesias, acá no. Pues me miran todos como diciendo, pastor, ¿qué está diciendo? Yo sé que pasa en otros lugares, pero a veces se vuela la paloma. ¿Por qué? Porque todavía hay una resistencia de nuestra vieja naturaleza. Y esta caja, que se llama carne, va a luchar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque más de uno hoy quería quedarse a dormir, ¿o no? Y está en todo su derecho. Más de uno quería quedarse a dormir, a descansar, a decir, yo hago de mi vida lo que quiero. Yo hoy quiero irme, no sé, a un picnic. Y esto es su derecho. Pero ahí es donde yo tengo que decidir qué priorizo. Si fortalezco o no mi vida espiritual. La decisión final es suya. Pero hay una lucha interna. Durante los tiempos establecidos por Dios, el Señor trabaja con nuestra vida. Trata con nuestro corazón y a veces es necesaria ciertas crisis para poder ver cómo está nuestra fe. Pero fíjense lo que dice Éxodo capítulo 6, del 2 al 8. Encontramos primero el primer pasaje que leímos,
Cómo el Señor le hablaba a Abraham y le decía, esto es lo que va a acontecer. Y después de este periodo de tiempo, 400 años, yo los voy a librar. Éxodo capítulo 6, del 2 al 8, dice, además dijo Dios a Moisés, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros, los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra, la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión, yo el Señor. Cuando llegó el tiempo establecido por Dios y el pueblo comenzó a clamar, porque no era solamente que el tiempo se cumple, sino que tiene que haber una búsqueda de parte de Dios. En este caso por el sufrimiento. ¿Por qué el pueblo en Egipto comenzó a clamar? ¿Por qué clamaron? Porque sufrían, porque eran esclavos, porque era mañana, tarde y noche solamente haciendo ladrillos. Y su vida era hacer ladrillos. Y tenían que padecer ese sufrimiento. Y no la pasaban bien, no es que tenían buenos salarios por el trabajo que hacían, tenían derechos. No, eran esclavos. Por eso dice que comenzaron a clamar y a buscar. Y el Señor dijo, este es mi tiempo de visitarlos. Mi visitación ha llegado porque están clamando, porque están buscando y porque el tiempo establecido se ha cumplido. Dios tiene tiempos, hermanos. Por eso hay tiempos establecidos donde Él trata con nuestro corazón, trata con nuestra vida. Y cuando ocurre ese tiempo establecido, llega la visitación. Y en este versículo 10 de Jeremías, fíjese lo que dice. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré. ¿Qué dice? Despertaré, despiértese, hermano. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. La Reina Valera usa esta frase, despertaré sobre vosotros mi palabra. Y ¿saben qué, hermano? Me impactó esta frase. Me impactó esta frase. El Señor va a despertar su palabra. Cuando llega el tiempo de la visitación, se despierta la palabra de Dios en nuestro corazón. Y yo pensaba, ¿no? Cuando alguien está dormido, está como inerte, está sin movimiento, no puede darse cuenta de lo que está aconteciendo. Está en un sueño, está en su momento. ¿Sí? Como más de uno en este lugar que todavía está tratando de despertarse, como diciendo, ¿qué está hablando? Del sueño, hermano, cuando usted se duerme. Y hay algunos que tienen sueños pesados, ¿no? Que uno puede gritar, hablar, ¿no? Hacer un ruido y la persona sigue durmiendo, ¿no? Y hay otros que tienen un sueño un poco más liviano, que en cuanto escuchan que un alfiler cae, un gato está maullando, se despiertan, ¿no? En la noche. O no le ha pasado eso de que los podían decir, parece que anda alguien. Y uno no escucha nada, tiene sueño pesado. Cuando uno está dormido, no puede darse cuenta de lo que está aconteciendo. Está en un momento de sueño. Y lo que
La ilustración que usa Jeremías, el Señor a través de Jeremías, es que la palabra está dormida. Y cuando algo está dormido, no ocurre nada. Por eso, lo que el Señor hablaba en mi corazón es cuán importante es que se despierte la palabra de Dios, para que el Señor, cuando llegue a nuestra vida, haga que esa palabra se despierte a nuestro corazón. Ahí es cuando las cosas no nos cuestan como a veces nos cuestan, porque a veces la palabra está dormida, no hay reacción. Si hay algo, hermano, que el enemigo quiere que olvidemos y no creamos, es que la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Y hay veces que, aún dentro de la iglesia, es como que nos cuesta creer. Nos cuesta terminar de asumir. Es como que a veces, en los tiempos que nos toca vivir, tiempos donde se da mucho lo intelectual, es como que bueno esto de conocer y profundizar, pero ya tanto como que va a cambiar la palabra. Mirá que porque conozca la palabra, alguien va a cambiar. Hay gente que no termina de creer que la palabra tiene poder. No lo cree. Solamente dice, es algo bueno, es algo que me ayuda, que me aconseja. Pero lo que nosotros tenemos que entender y resistir contra justamente la artimaña del diablo es que la palabra no tenga poder. Yo tengo que creer y confiar. Hay poder en la palabra. ¿Por qué cree que uno de manera continua le está aconsejando, lea la palabra? Porque algo ocurre. Amén. Porque algo acontece. Hay cientos de personas que solamente han leído la palabra de Dios y se han encontrado con Jesucristo. Que leyendo la palabra experimentaron un milagro. Experimentaron cambios físicos, cambios en su mente, cambios en su corazón, porque se encontraron con la palabra de Dios. La palabra tiene poder, hermano. Por eso resista al ataque del enemigo, que le quiere hacer creer que esto es un libro de cuentos, o que esto es un libro más. Porque cuando yo leo la palabra, creo la palabra, recibo la palabra, algo ocurre en mi corazón. Por eso, hermanos, todos los días trate de leer la palabra, por lo menos un versículo, y experimentar que la palabra haga efecto en su corazón. La palabra tiene poder. Amén. Por eso me impacta esta frase, que se despierte la palabra en nosotros. Porque si la palabra se despierta en mí, el poder de Dios comienza a fluir. Comienza a fluir los cambios, comienza a fluir el poder de Dios a través de mi vida, porque la recibo, porque se despierta, porque está activa en mi corazón. No es solamente un entendimiento intelectual, es poder experimentar la palabra de Dios en nuestra vida y dejarlo fluir, dejar fluir el poder de Dios. Amén. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías 55 del 10 al 13. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, crecerán pinos, en vez de ortigas, crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Amén. Qué tremendo este pasaje, con este lenguaje extremadamente entendible. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo suelto mi palabra. Y cuando el Señor suelta su palabra, hay un propósito. Hay un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en el tiempo establecido. Amén. Así como dice acá, dice, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra. Hay un propósito.
La palabra de Dios es suelta porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Va a llegar al corazón, quizá va a quedar ahí, pero va a haber un momento en que el Señor la va a despertar y va a comenzar a generar cambios que van a romper con todas las estructuras. Y dice que va a dar fruto, porque el Señor la suelta con un objetivo, que dé fruto. Hermanos, el Señor tiene que despertar su palabra en nosotros. Tanta palabra que hemos recibido. Si yo le dijera, hermano, ¿de qué predicamos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Y quizá usted no recuerda. Por eso a veces yo le digo, no importa si no se acuerda todo, pero quédese con el pasaje por lo menos. El pasaje de la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder. Y en un momento determinado esa palabra va a comenzar a cambiar. Va a comenzar a gestar cambios profundos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios desea? Es lo que Dios desea. Por eso yo decía, Señor, si pudiéramos entender esto, solamente esto, orar en esta dirección, Señor, despierta tu palabra. Despierta tu palabra. ¿Cuánta gente ha escuchado el mensaje de Dios? ¿Cuánta gente ha escuchado alguna vez una prédica, un programa de radio, un programa en la televisión o en internet? Ha escuchado una prédica. ¿Cuánta gente? Pero no ha habido un cambio. No ha habido una reacción. No ha ocurrido absolutamente nada. Por eso yo decía, Señor, que la palabra se despierta. Que la palabra se despierte en este tiempo en cada corazón que le ha recibido, que ha escuchado, que está ahí latente en el corazón. Porque su palabra no va a volver vacía, hermano. Su palabra no va a volver vacía. Y esto tiene que ser aliento a nuestro corazón. ¿A cuánta gente le hemos hablado? ¿A cuánta gente le hemos predicado? Algunos reaccionaron, otros no. Otros comenzaron a venir y después se apartaron. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La palabra está dormida. La palabra se ha dormido. La palabra ha quedado ahí, pero no ha podido producir un cambio. Yo decía que podamos orar en esta dirección. Despierta la palabra, Señor. Despierta tu palabra. Despierta tu palabra en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los cuales le hemos hablado y hemos soltado un texto, un mensaje, una palabra de Dios. Y algo va a comenzar a acontecer. Se dice que uno de los factores que se manifiesta en un avivamiento es justamente una vuelta a la palabra de Dios. No de forma intelectual, sino en la práctica de la palabra de Dios. La gente comienza a tener deseos de conocer la palabra de Dios. Porque yo lo entiendo, hermano, yo me pongo en su lugar. Y yo sé que a veces hasta puedo ser pesado. Otra vez el pastor que nos dice, lea la palabra. Otra vez el pastor que nos dice, ten un devocional. Otra vez el pastor que nos habla de que tenemos que leer la Biblia en la semana. Yo lo entiendo. Yo puedo entender que a veces parece que es pesado tener que repetir algo una y otra vez. Pero cuando yo comprendo que la palabra de Dios llega a mi corazón y produce un cambio, que tal vez yo no me doy cuenta, pero cuando dejo que el Señor obre y su palabra se despierta en mí, yo comienzo a anhelar la palabra, a desearla. Y esto es lo que ocurre en un avivamiento, porque a veces nosotros tenemos conceptos errados de avivamiento. Hablamos de avivamiento como que, viste, porque en el culto el hermano y la hermana temblaron y después cayeron, o algunos comenzaron a hablar en lengua y no pararon más, otros se largaron a llorar, otros se largaron a reír, y nos enamoramos de las manifestaciones, entre comillas, externas. Pero eso no me habla de avivamiento. Avivamiento es cuando la gente tiene deseo de conocer la palabra de Dios y comienza a regir su vida conforme a la palabra de Dios. Su estilo de vida manifiesta que conoce la palabra de Dios. No toma decisiones sin tener en cuenta la palabra de Dios. No habla de más porque tiene en cuenta la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Es una vuelta a la palabra.
Y comienza así a haber manifestaciones cada vez más tremendas del poder de Dios, como las sanidades, los milagros, las conversiones. La gente comienza a decir, yo quiero vivir como vos vivís, porque yo veo algo diferente en vos. ¿Hace cuánto tiempo que alguien no le dice esto? Yo quiero tener lo que vos tenés, porque hay algo diferente en vos. Pero para eso la palabra se tiene que despertar en mí. La palabra de Dios se tiene que despertar en mí, entendiendo que hay un tiempo establecido, donde Dios va a trabajar, donde Dios va a purificar, donde Dios quizás tenga que purgar mi vida de un montón de cosas viciadas, de mi vieja naturaleza, que tienen que salir y que tienen que quedar atrás. Y luego la palabra de Dios se despierta en mí, y comienza a generar los cambios que el Señor desea. ¿Será que tendremos que orar en este tiempo que la palabra de Dios se despierte en mí, primeramente? Yo creo que sí. Yo creo que este es el mejor tiempo de orar. Señor, despierta tu palabra en mí. Despierta tu palabra en mí. Y lo tercero que veía yo como una especie de código que Dios utiliza. Primero, comprender que hay tiempos establecidos por Dios. Segundo, que la palabra de Dios se tiene que despertar. Cuando llega la visitación de Dios, la palabra se despierta. La palabra de Dios se despierta. Pero también fíjese lo que dice el texto. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El Señor quiere hacernos volver al lugar que nos corresponde. Dios quiere llevarnos al lugar que corresponde. ¿Cuál era el lugar que le correspondía al pueblo de Dios? ¿Vivir en el exilio? ¿Volver a ser la nación de Dios? Libres. Volver a su lugar, ocupar su lugar como nación elegida, como pueblo escogido. El Señor dijo, si vos volvés tu corazón a mí, vas a ser mi especial tesoro. El Señor quería tener comunión con ellos y ellos iban a tener comunión con el Señor. Ese era su lugar. Lo que en definitiva Jeremías les dice y asegura es que hay una esperanza de restauración. Volverían a ser la nación libre. ¿Sabe qué es lo que Dios desea para usted y para mí? Que volvamos a ser restaurados. Amén. Al plan original. Hombres y mujeres restaurados por el poder de Dios, para tener comunión con Él principalmente y para ayudar a los que van a comenzar a llegar, para ayudar a otros. ¿Sabe por qué Dios permitió la historia que usted tiene? Porque cuando usted experimente esa restauración, usted va a ayudar a otros que pasaron por lo mismo que usted. Y va a poder hablar con autoridad. Y va a poder hablar bajo el poder de Dios. Porque si Dios le ayudó a usted, ¿por qué no puede ayudar a otro? Porque si Dios obró en mí y me cambió y me transformó, ¿por qué no puede hacerlo en otra persona? Cuando usted experimenta que el Señor le saca del pozo, del lodo cenagoso, y le pone en un lugar firme, no es solamente para que usted cante, aleluya, gloria a Dios, qué lindo vivir así. Está bueno eso, pero también es para que usted desde ese lugar firme pueda sacar a otro del pozo, pueda ayudar a otro a que se afirme en el Señor, que le pueda enseñar, que le pueda discipular. Ese es el objetivo, ese es volver al lugar que Dios estableció. Amén. A veces nuestras malas decisiones nos llevan por un mal camino, generan hábitos que no son buenos, que nos dañan, y necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos ser corregidos por el Señor. Por eso a veces el Señor se toma su tiempo para enseñarnos, para corregirnos. Y ¿saben lo que pasa a veces? Que no nos gusta tanto que nos enseñe el Señor o que nos corrija. ¿Por qué? Porque a veces hasta nos acostumbramos a esa vieja naturaleza. Nos acostumbramos a vivir lejos del Señor y no queremos muchos cambios.
Queremos las bendiciones, el favor de Dios, que el Señor nos ayude, nos bendiga, pero con cierta distancia. Pero no es el plan de Dios eso. Dios quiere ayudarnos, bendecirnos, sí. Pero quiere que nosotros tengamos ese espíritu enseñable. Que podamos dejarnos enseñar. Y yo lo entiendo, hermano, porque a quién le gusta que lo corrijan. Que le digan, no, esto no. ¿Qué es lo que más le cuesta en estos tiempos modernos y psicoanalizados a los padres decirle a los hijos? No. Por eso los hijos se comportan después como se comportan. Nos caminan sobre la cabeza y nos terminan, ¿no?, llevando para el lado que quieren. Porque no aprendemos a decir no. Ahora nosotros tenemos un Dios que no tiene problema. El Señor les dijo, muchachos, el exilio lo van a tener que vivir. Oren, pidan paz, pero van a tener que pasar las consecuencias. Dios no tiene ningún problema en decir las cosas como son. Nosotros a veces sí tenemos ciertos problemas. Pero el Señor nos quiere corregir. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, del 8 al 11. Hebreos 12, del 8 al 11. Dice, si a ustedes no los disciplinan como se disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida? Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor. Pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla, más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. La corrección que Dios quiere aplicar sobre nuestras vidas, la disciplina, dice este pasaje, tiene que ver con el hecho de que Él nos quiere llevar a santidad. ¿Por qué nos corrige? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir lejos de Él. Y muchas veces traemos hábitos, costumbres, que son totalmente perjudicial para nosotros y principalmente para nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos tiene que corregir a través de la palabra, a través del liderazgo, a través de la predicación. Nos tiene que corregir. Ahora, hermano, yo no voy a ir a su casa a decirle cómo tiene que vivir su vida. Pero si usted es hijo de Dios, tiene que comprender que la palabra de Dios es justamente ese punto de límite, ese punto de cambio. Yo tengo que tener un espíritu enseñable y comprender que si la palabra dice no robarás, tengo que dejar de robar. En el caso de que alguno venga con ese hábito, ¿no? Y lo pongo así exageradamente para que usted lo entienda. Pero Dios se toma su tiempo, ¿por qué? Porque nos quiere llevar al lugar que nos corresponde. Vidas santas, vidas en santidad. Dios desea trabajar en nuestro corazón porque va a llegar un tiempo donde nos vamos a encontrar con Él. Pero su palabra es clara, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Dios le tiene que corregir. Por eso a veces Dios le tiene que llamar la atención. Por eso tiene que haber cambios en nuestra vida, decisiones de cambio. Porque tenemos que trabajar nuestra santidad, no para con el hombre, no porque usted me tenga que mostrar algo a mí, o al líder, a la iglesia, o a quien sea. Es nuestra relación con el Señor. Porque un día nos queremos encontrar con Él y le queremos ver. Amén. Amén. Algunos todavía piensan que porque son buenos se van a encontrar con el Señor. No, hermano, hay que buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad. Los planes de Dios son perfectos y a veces para poder llegar a ese lugar, ocupar ese lugar diseñado para nosotros, debemos ser enseñados, corregidos, disciplinados. Pero el objetivo de nuestra vida es agradarle al Señor. Nosotros tenemos que buscar el agradarle a Él. Deuteronomios 28,
del 10 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Te hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirle culto. Amén. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Dice, vos vas a tener un lugar de prioridad. Por eso es importante que yo comprenda por qué el Señor a veces desea que yo cambie algunas actitudes. Porque es la forma de ponerme justamente al frente, ponerme por cabeza, ponerme por arriba, podríamos decir, ¿no? Hay algunos que se acostumbran a vivir de manera, permítame usar esta frase, como pobrecito, como dando lástima, así como que bueno, de esa manera yo voy a ganar el favor de Dios. No va a ser de esa manera. La palabra dice que yo tengo que apegarme justamente a los principios que la palabra de Dios establece. Dice, tenés que seguir lo que Dios estableció, los mandamientos que Él puso. No volver tu corazón a dioses ajenos. Dice, entonces ahí sí vas a poder estar en el frente de la fila. Pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque va a ser el favor de Dios. Volvamos a Jeremías, capítulo 29. Fíjese que en el versículo 11 el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bueno es, hermanos, que nosotros podamos experimentar el favor de Dios. Que cada vez que oremos haya una respuesta. ¿Cuántos desean esto? Amén. Tiene que venir la visitación de Dios. Tenemos que orar para que esa visitación llegue a nuestra vida, para que su palabra se despierte en nuestro corazón, para poder experimentar el favor de Dios. Pero tenemos que dejar que Él nos corrija. Y cuando somos corregidos, ocupamos el lugar que nos corresponde. Ocupamos ese lugar que nos corresponde. Por eso tenemos que dejar que el Señor siga obrando en este tiempo, para que nos lleve al lugar que nos corresponde. Quizás alguno ya está cerca, quizás alguno ya la logró, ya está en el lugar que corresponde. Y qué importante es, hermanos, que nosotros en este tiempo también invirtamos en esto, en conocer a qué me llamó Dios. Porque si yo sé cuál es mi lugar, voy a poner toda mi fuerza y mis capacidades en poder dar lo mejor de mí. Pero si yo no entiendo todavía ni a qué me llamó el Señor, y seguramente todavía me falta un poco más, ¿no? El estar buscando de Dios y el pedirle que Él despierte su palabra en mí. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, porque esta es la forma de alinearnos a los tiempos de Dios y de experimentar la visitación del Señor a nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.